Y pues bueno, por una parte tenemos lo que viene siendo el desempleo. ¿Qué es el desempleo? Pues bueno, eh, obviamente hablamos de desempleo cuando vemos que una persona no está desempeñando una actividad económica. Una persona no está recibiendo una retribución por el trabajo que está otorgando al sector productivo, en este caso al sector público, o sea, al sector privado, y que pues a cambio de este trabajo que él ofrece, los individuos, pues se les remunera en forma salarial o en forma de sueldo. El desempleo pues es precisamente eso, ¿no? Y creo que conocemos, a lo mejor lo hemos vivido, a lo mejor tenemos parientes, tenemos conocidos que pues han tenido alguna temporada, pues a lo mejor nosotros le denominamos una temporada mala, ¿no? Y pues sí, efectivamente sí lo es, que pues a lo mejor no tienen esa actividad, no desempeñan actividad y pues vemos qué tan difícil se las ve, ¿no? Qué tan difícil puede ser para una persona que pues a lo mejor es el pilar de una familia, no sea, no solamente un hombre, sino también una mujer, este, que puede quedarse sin un trabajo y pues obviamente no contar con ese salario, no contar con ese ingreso para el hogar y poder solventar todos los gastos. Y aunado a ello, pues los altos costos que tiene, pues ya no solamente una renta, sino el mantenimiento de la familia, como viene siendo pues obviamente la alimentación y lo que es el vestido y el calzado y todo lo que, pues todos los gastos que solamente uno sabe que tiene en un hogar como tal, ¿no? Entonces, el desempleo en sí es un detonante que desencadena una, una cantidad enorme de problemas sociales y que pues obviamente los gobiernos tienen que ver la manera de tratar de reducir estas tasas de desempleo. ¿Qué es el desempleo? Pues aquí nos dice que es un problema en la economía, porque en primera parte da lugar a las pérdidas de producción, da lugar a lo que viene siendo pérdida en los ingresos y también el desempleo es un problema porque genera una pérdida de capital humano. Primero vamos a hablar de cada uno de ellos para ver de qué es lo que estamos tratando de decir y no perdernos tanto. Primero, es una pérdida de producción e ingresos. ¿Qué significa eso? Pues una persona que no está trabajando no está siendo factor productivo dentro de una economía, es decir, no está generando producción. Y eso significa que está haciendo falta dentro del sector productivo, esa persona, ese individuo están haciendo falta dentro del sector productivo y no están generando. Siendo que una persona, cuando tiene la capacidad de prestar un servicio, en este caso trabajo, pues no lo está haciendo. Y es como si estuviéramos, a lo mejor lo voy a decir una palabra, pues puede sonar mal, pero no es tanto así. A lo mejor estamos como desperdiciando esa fuerza de trabajo que tiene ese individuo y que pudiera ser productiva para el sector tanto público como privado, pero no lo está haciendo. Entonces, para eso nosotros lo denominamos que tiene una pérdida de ¿qué? De producción. Y así como tiene una pérdida en la producción de la economía, pues también tiene una pérdida de ingresos, porque si esta persona no está trabajando, no está ingresando recursos a su bolsillo y por lo tanto no está gastando dentro de la economía como tal. Y eso pues obviamente le pega prácticamente a toda la economía. ¿Por qué? Pues si no hay circulante, es decir, no hay dinero dentro de una economía, pues obviamente no hay gasto, no hay consumo y las empresas, obviamente, pues dejan de vender esa proporción, esa cantidad de productos que esta persona pudiera consumir si estuviera empleada, ¿no? Entonces, es por eso que lo interpretamos de esa manera. Otro de los problemas es de que influye en la pérdida de capital humano. Eh, Híjoles, es lamentable que en ocasiones digamos
que México es uno de los principales países donde hay mayor cantidad de pérdida de capital humano. ¿A qué se refiere esto? Muchas personas que terminan una carrera profesional están laborando en un campo donde ni siquiera tiene nada que ver con sus estudios. Peor aún, estas personas trabajan en algunas fuentes de trabajo, y no menospreciamos porque al fin y al cabo es trabajo, pero están laborando o se están autoempleando en algunos sectores donde pues ni siquiera se requiere estudio profesional, y a esto, ¿qué le estamos diciendo? Que es una pérdida, porque al fin y al cabo ¿cómo se llama? El alcanzar, el lograr terminar una carrera profesional, pues es una inversión grande que hacemos las personas, y para que al final no ejerzamos, pues entonces para la parte económica se le denomina una pérdida. Estamos perdiendo capital humano que se está redirigiendo hacia otros sectores. Y lo hemos, a lo mejor, en cierta manera, hemos hecho esa comparativa, ¿no? Con la cuestión de las personas que a lo mejor son emprendedoras, y digo, no menosprecio, pues cada quien puede desempeñar la actividad económica que desee, ¿no? Siempre y cuando pues tenga esa oportunidad, esas posibilidades. Y lo hemos visto con algunas personas que pues a lo mejor se emprenden negocios como comercio informal, se ponen a vender mercancía eh, China, a lo mejor las famosas, las que hace poco se fueron muy famosas, las dichosas ninis, ¿no? Las nenis, perdón, que ninis, las nenis, que son personas que pues se dedicaban a la preventa, a la reventa de artículos de diferentes, ¿no? Como es ropa y todo esto, que más sin embargo pues estaban generando su capital a base de su esfuerzo, pero a lo mejor también vimos que muchos casos de ellos eran personas que pues tenían estudios y que pues a lo mejor, dado la limitante del campo laboral, pues no encontraban esas oportunidades para poderse ser empleadas de un sector, ¿no? Entonces, a esto le denominamos pérdida. Y como eso, yo creo que hay muchos casos. Así que es por ello que todo esto que estoy hablando se remiten a estas dos cosas, a la producción por un lado y al ingreso por otro lado. Es decir, estamos perdiendo capital, y estamos también perdiendo ingresos, y estamos dejando de producir, siendo que a lo mejor podríamos ser un factor muy, muy, muy importante para la economía. Entonces, a esto es el desempleo. Para que una persona pueda ser considerada desempleada, debe de cumplir estas tres, no tres requisitos, más bien son estas tres cosas para poderlo definir como desempleada. Primero, eh, está sin trabajo durante las 4 semanas anteriores. eh, y bueno, eso es a lo que se refiere con, déjame, ok, ahí está. Y hace esfuerzos específicos para encontrarlo. ¿De acuerdo? Entonces, durante las 4 semanas, que en este caso sería un plazo de un mes, si ustedes se fijan. La otra está en espera de ser llamado para volver al empleo del que fue despedido. Eh, Muchas personas en ocasiones son desempleadas por la cuestión temporal, ¿sí o no? Hay algunas empresas que operan, o su operatividad en ocasiones es muy temporal, y más que nada se da en los sectores este, primarios, en el sector primario, en la agricultura, en las cosechas, en los cultivos que solamente se llevan durante algunas temporadas. Entonces, las personas quedan como en un stand-by, es decir, nada más están paradas por durante un lapso en lo que se vuelva a dar la temporada para volver a ser contratados. Entonces, a estas personas también se les puede denominar como desempleadas. Está en espera de comenzar a laborar en un plazo de 30 días, es decir, en un mes. Es decir, hay personas que a lo mejor, pues cumplan sobre todo lo que es esto, ¿no? El mes que dijimos anterior,
y este plazo de 30 días son las personas que pueden o que cumplen con esa característica para poderlas definir como una persona desempleada. ¿De acuerdo? En las economías, al menos aquí en México, para poder contabilizar el indicador de desempleo, utilizamos esta medida que es la que en la que denominamos nosotros como fuerza laboral y que aquí en México la definimos como la PEA. ¿Qué significa la PEA? La población económicamente activa. Esta población económicamente activa pues se contabiliza. ¿En dónde podemos encontrar este dato? Pues lo encontramos en el dichoso INEGI, que viene siendo un instituto de geografía y estadística aquí en México, en el cual podemos encontrar este tipo de indicadores. La PEA, que es la población económicamente activa, se denomina fuerza laboral. Esta fuerza laboral pues está contemplada por todas aquellas personas que tienen la capacidad para desempeñar una actividad económica y está en México se contempla a partir de los 15 años y más. ¿De acuerdo? Dentro de la PEA pues obviamente encontramos lo que vienen siendo las personas que son empleadas y las personas que son desempleadas. ¿Sí? Aquí tenemos a esos dos tipos de personas que se contabilizan dentro de lo que es la población económicamente activa, la dichosa PEA. No sé si ustedes ya habían escuchado un poquito sobre este indicador de la PEA o esta medida que tenemos aquí en México. No sé si ustedes ya sabían algo de ello. ¿Las escucho? Yo la verdad no, es algo nuevo para mí. Muy bien. ¿Alguna vez han explorado la página de INEGI? Yo no. ¿No? Muy bien. Yo sí, Este, pero para otros datos. Ujú. Para otros datos. Ok. Pues sí, precisamente si nos metemos a la página del INEGI, que es la página de información en cuanto a estadística, economía y todo esto, geografía aquí en México, podemos encontrar a cuánto asciende la población, es decir, el total de personas que se contemplan dentro de este rango que viene siendo de 15 años y más y que pues son considerados personas en condiciones de desempeñar una actividad económica. Y como hay personas que pueden desempeñar actividad económica, pues también tenemos personas desempleadas este, y que pues también son desempleadas en primera. ¿Por qué? Porque hay otro indicador que ahorita vamos a ver, que cumplen con la edad de 15 años y más, pero que se pueden denominar desempleadas, pero que no lo es tanto así. Desempleadas en el sentido de que pues no están empleadas más bien porque están desempeñando una actividad educativa, como lo vienen siendo los estudiantes. ¿Sí? Y pues ahí podríamos decir, oye, pero entonces esas personas que están estudiando se caracterizan como por ser desempleados. Pues sí, pero hay un indicador en el cual separa esas personas desempleadas y los cataloga con en otra categoría y que pues nos sirve precisamente para sacar lo que viene siendo la tasa de desempleo. Pero ahorita lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cuáles son los tipos de desempleo que existen? Bueno, hay que ser consciente de que el pleno empleo, como lo viene siendo la teoría que nos habla Keynes, el pleno empleo, es algo utópico, no, más bien es una utopía en la cual pues difícilmente podríamos decir que una economía podría lograr, ¿no? Es decir, que tengamos una tasa de desempleo cero, que es decir, que toda la población esté trabajando. Eso nunca va a suceder. Todos sabemos que ahí va a haber desempleo siempre. ¿Y por qué? Porque ahorita lo acabamos de ver en la lámina anterior. Hay desempleo temporal, ¿sí? Que aquí lo tenemos. Ese desempleo temporal, pues se habla sobre el tipo de producción, lo que les comentaba en algunas industrias,
Y pues si lo es así, hay empresas que trabajan 6 meses y 6 meses descansan, dependiendo del tipo de producción que generan, ¿no? Y esos 6 meses, entonces las personas quedan desempleadas. Algunas buscarán un segundo empleo, otras pues simplemente permanecen paradas en lo que pues vuelven a ser llamadas. Entonces, el desempleo es algo natural. La cuestión es de que también se debe de cuidar ese indicador de tal manera de que no se sobresalte, que no salga de, pues ahora sí, del margen que se tiene como algo manipulable, que es el 3%, ¿sí? El 3% es la tasa de desempleo que todas las economías tratan de cumplir, es decir, no estar por arriba de ese 3%. Y que pues bueno, ellos estadísticamente el gobierno sabe aproximadamente cuántas personas podrían estar en esta categoría de temporal. Entonces, eso es a lo que se refiere esta parte. Pero bueno, ¿qué otro tipo de desempleo tenemos? Tenemos el desempleo friccional, que esto sucede cuando los trabajadores están buscando un empleo y no lo encuentran de inmediato. Eh, Faltas de oportunidad, sobre todo, cuando no se cumple con a lo mejor con algunos criterios para poder ser contratados, puede suceder esto. Cuando estamos hablando de un mercado laboral muy, muy específico, a lo mejor muy tecnificado, muy profesional, puede resultar muy friccional. ¿Por qué? Porque puedes tener muchas personas que pueden cubrir esos puestos laborales, pero que no cumplen con estas características, dado que pues a lo mejor puede ser, como lo mencioné hace un momento, muy tecnificado, muy profesional y que pues no puedan cubrir esas plazas. Entonces, este empleo friccional así se le denomina. El desempleo temporal, ya lo acabamos de decir hace un momento. Y luego tenemos el desempleo estructural. Esto se debe al desequilibrio que puede haber entre el tipo de trabajadores que requieren los empresarios y el tipo de trabajadores que buscan empleo. ¿De acuerdo? Que es algo similar al friccional. El estructural, sobre todo, nos habla sobre sectores muy, 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 muy específicos, muy, muy regionales, sobre todo. Por ejemplo, aquí en la cuestión de México, en nuestro país, no es lo mismo el sector productivo que prevalece en la parte norte, es decir, en la región norte, como viene siendo Nuevo León, como lo viene siendo en esta parte ¿cómo se llama? De los países muy apegados al norte, ¿no? A Estados Unidos. Entonces, este tipo de empleos que requieren esas industrias, pues obviamente solicitan o buscan personal más especializado, que si lo comprobáramos con algunos empleos que se requieren en la parte sur. Entonces, esto se refiere a lo que es la parte estructural. Luego tenemos el desempleo cíclico, el cual es circunstancia de la falta de demanda. Cuando hay un desequilibrio económico, cuando una economía entra en situaciones de crisis, de decadencia, pues obviamente las empresas lo que quieren hacer es que a falta de una demanda en su sector, pues entonces deciden más bien reducir en términos productivos, reducir la capacidad productiva y lo primero que hacen es, obviamente, es reducir el factor trabajo, es decir, desemplear a personas y por lo tanto, pues eso nos lleva consigo a que estas personas pierdan su trabajo. Entonces, el desempleo cíclico puede ser algo muy, 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 pues muy grave, muy palpable en muchas economías cuando estas entran en cuestiones de depresión, de crisis, de decadencia y que pues lo vivimos, ¿no? Creo que fuimos testigos de un evento muy, muy histórico como lo fue el dichoso COVID-19, en el cual pues muchas empresas eh, cambiaron o decidieron más bien reducir la plantilla laboral
y pues muchas personas se quedaron desempleadas, dado que esta decisión que tomaban muchas empresas pues iba acompañada precisamente de una falta de demanda general, una demanda regional, local, mundial de los productos. Entonces, el desempleo cíclico es algo que pues puede ser evitable, inevitable, no lo sé, solamente el propio futuro lo dirá dependiendo pues del sistema económico sobre el que se esté generando cada uno de los países. Entonces, ahí están los tipos de desempleo que tenemos por el momento. ¿Dudas, preguntas por el momento? ¿No? No, Eh, todo bien, gracias. Sí, ok. todo bien. Existen dos causas del desempleo. Uno, la parte coyuntural y por otro lado, la parte estructural. Coyuntural en el sentido que es lo que hace que se detone el problema ¿cómo se llama?, del desempleo. Y entre ellos está en primera la inflación en costos de producción y salarios. Cuando hay un elevado incremento en la tasa salarial, ¿sí? Esto obviamente pega directamente dentro de los costos de producción de las empresas y muchos empresarios o muchas industrias prefieren reducir la plantilla laboral a fin pues, de reducir sus costos de producción y pues no limitar tanto su margen de ganancia. Entonces, este dato sobre el incremento salarial, pues los principales afectados pues son los empresarios, aunque también hay que ser claro que un incremento en los salarios pues también es muy beneficioso para la base trabajadora, pero no lo es tanto para el capital. Entonces ahí pues se debe de establecer muchos tratados, muchos acuerdos, sobre todo en la parte contractual, a fin de que tanto la parte patronal como la parte laboral, los trabajadores, pues estén de acuerdo con las condiciones salariales que se establezcan. Entonces, eso puede detonar que pues también pues que se genere el desempleo, algo coyuntural, ¿no? Las recesiones económicas, tal como lo acabamos de decir hace un momento, la cuestión del COVID-19 es un ejemplo claro de esto que estamos hablando, del por qué se genera el desempleo. Por otro lado, las políticas económicas cerradas, cuando hay políticas que pues realmente no le convienen al sector productivo, pues ellos deciden más bien no trabajar, ¿no? Por ejemplo, las políticas de seguridad social en ocasiones este, se contraponen a los intereses del empresario, ¿no? ¿Por qué? Porque la carga fiscal, la carga que debe de cumplir una empresa, pues en ocasiones es muy, muy, muy pesada y ellos prefieren mejor que pues reducir su plantilla a fin de no liar tanto con este tipo de políticas que en ocasiones los gobiernos por lo que más les interesa es la propaganda, ¿no? La propaganda a fin de decir que ellos son los que rescatan, son los que están a favor de los empleados, pero en ocasiones afectan a la parte laboral. Pues, pero aquí disyuntivas, ¿no? O sea, híjoles, es bien difícil. Si nos ponemos desde el enfoque de un trabajador, pues lo que mejor quisiera es que las condiciones laborales sean mejores, pero también eso puede contraponerse a los intereses del capital, pero si nos ponemos del lado del capital, una política de ese tipo, pues no nos conviene, ¿no? Porque puede reducir nuestros márgenes de utilidad, nuestros márgenes de ganancias, y pues eso afecta a nuestro bolsillo, que al fin y al cabo hay que comprender que el capital, pues obviamente lo que quiere es precisamente generar ganancias, generar, condiciones para qué, para que se invierta, para que se reinvierta y para que se produzca. Entonces, ahí está algo complicado dependiendo desde la perspectiva que lo veamos.
Las crisis políticas, económicas y sociales pueden ser factores coyunturales y que inciden precisamente en el desempleo. Creo que es algo un poco de lo que hemos hablado, se repite un poquito. Y finalmente el pesimismo empresarial y la incertidumbre. Cuando hay incertidumbre dentro de la parte inversora, pues se detienen ciertos proyectos de inversión productiva y pues eso puede llegar a mermar a que muchos individuos, mucha parte de la sociedad no pueda acceder a esas fuentes de empleo que se puedan en un futuro generar. Pero si en la parte económica no hay condiciones, pues precisamente eso sucede. Caso un poquito más tangible de esto de lo que estamos hablando, pues la parte delincuencial, ¿no? La parte de la delincuencia ha pecado mucho al capital y precisamente ha incidido en la incertidumbre y pues muchos capitales pues mejor han decidido salirse del mercado. ¿Por qué? Porque pues son amenazados, son extorsionados, son pues obviamente está cañón la situación de seguridad. Y pues ahí tenemos esta parte, ¿va? Muy bien, entonces continuamos. Vamos a darle la última parte. Y bueno, ya decíamos que la parte coyuntural, luego tenemos la parte estructural. La parte estructural que pues viene siendo desde el enfoque ya más social de la población. Y bueno, entre ellos tenemos lo que viene siendo el aumento de la PEA. Es decir, cuando el segmento de la población de 14 años llega a cumplir 15 años, pues obviamente eso vuelve a una economía pues con mayor capacidad de producción y pues también con un problema más grande, ¿no? Porque pues todas esas personas que se incorporan a la fuerza laboral, pues en ocasiones decimos en qué van a trabajar, ¿no? Las dichosas curvas de la población, las curvas de las edades, pues también pueden generar que las tasas de desempleo se incrementen. Las transiciones demográficas, por ejemplo, no sé si han escuchado algunos países europeos donde, pues, por ejemplo, Alemania es uno de ellos y Francia, eh, su fuerza laboral hoy en día es una fuerza laboral, pues, ya vieja, ya grande, y por lo tanto, pues no hay fuerza laboral que lo supla. ¿Por qué? Porque son países viejos, son países donde su curva de población pues está ¿cómo se llama? Muy abajo. Casi no hay jóvenes, casi no hay niños que en un futuro puedan desempeñar esta fuerza laboral. Entonces la transición demográfica se convierte también en un problema de desempleo, los cambios en la demanda laboral, ¿sí? Es decir, cómo están cambiando, o que hoy en día lo estamos viviendo, hoy en día lo estamos sufriendo con el surgimiento de las dichosas IAs que ya están siendo un factor muy grande. La invención, la innovación en la tecnología, pues también nos traslada a lo que en su momento fue la dichosa revolución industrial, que la máquina suple a la mano de obra y pues hoy en día sigue ese fenómeno que fue en su momento allá sobre los años de 1800 y tantos en Europa, pues nuevamente se está recogiendo, se está viviendo en la actualidad, en la modernidad, algo muy contemporáneo y que pues lo estamos palpando, ¿no? Esos cambios de la demanda laboral, pues se está pegando en las tasas de desempleo. Estamos siendo suplidos, estamos siendo más bien sustituidos, perdón, por la tecnología. Entonces, ese es otro problema. Las crisis en los sectores económicos, la crisis del sector industrial, la crisis del sector financiero y todo esto, pues pega directamente también dentro de las tasas de desempleo.
¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos algunas causas que, que inciden dentro del empleo. Y bueno, esto es algo que a lo que quería llegar. Eh, Hay tres tasas, hay tres indicadores que nos ayudan a, a conocer cuál es la realidad de nuestro país, cómo se mide esto de lo que estamos hablando, el desempleo, la tasa de desempleo, cómo se mide la razón de empleo a población, que ahorita vamos a explicar en qué consiste, y cómo se mide la tasa de participación de la fuerza laboral. En primera, son tres medidas, ¿sí? Son tres indicadores. Cada uno tiene su interpretación. Pueden sonar algo igual, pero tienen en sí cierto razonamiento. Primero, la tasa de desempleo. ¿Cómo se mide la tasa de desempleo? Bien sencillo. Si se fijan, es un cociente derivado de dividir el número de personas desempleadas, es decir, las personas que no tienen empleo, entre la fuerza laboral. La fuerza laboral se mide sumando simplemente las personas empleadas y las personas que están desempleadas. Esta sumatoria pues nos da el total de la fuerza laboral. Entonces, para poder conocer la tasa de desempleo, pues nada más dividimos las personas que están desempleadas entre la cantidad de personas que en este caso laboran o pueden laborar. ¿De acuerdo? Esto multiplicado por el factor 100 para poder sacar una tasa porcentual. ¿De acuerdo? Y con esto conocemos la tasa de desempleo. Es sencillo. O sea, si tenemos una plantilla de 20 trabajadores y a lo mejor y 5 de ellos están desempleados, pues entonces estamos hablando de una tasa de desempleo de que del 5 4 ¿de cuánto? 5 entre 20, ¿cuánto es? A ver, díganme. Se me fue la onda. 5 entre 20. 4, ¿no? Ajá. No, es del 25%. ¿Sí? Entonces estaríamos diciendo que el 25% de las personas están desempleadas. ¿De acuerdo? Y ahorita vamos a hacer un ejercicio rápido para que vean cómo se hace. ¿Va? La razón de empleo a población, es decir, ¿cuántas personas están trabajando de toda la población en edad de trabajar? ¿Te acuerdas cuál era la población en edad de trabajar? Aquí en México la conocemos como la PEA, que es la población económicamente activa. ¿De acuerdo? De toda esa PEA, acuérdate, de toda esta PEA, aquí tenemos las personas empleadas, las desempleadas, pero también tenemos personas que están en una edad de trabajar, pero que no lo hacen por cuestiones de estudio, por cuestiones de discapacidad y todo eso. Entonces, en las poblaciones de edad de trabajar es eso. Y aquí conocer la razón de empleo de población, es decir, de todas las personas que están trabajando, de todo el total, a cuánto asciende. Y finalmente la tasa de participación de la fuerza laboral, es decir, de todas estas personas que sí son activamente económicas, es decir, empleadas y desempleadas, entre la PEA, que es todo el total de la población de 15 años y más, de cuánto es esa fuerza laboral. Es una tasa, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacerlo con un ejercicio para que podamos comprender qué es lo que estoy tratando de darles a explicar a ustedes. A ver, aquí tengo unos datos que son con los que vamos a trabajar. Vamos a comprender un poquito. A ver, dice, en México, estos datos son de 2008 y es un poco desfasado, pero bueno, nos sirve para ejemplo. En México, la fuerza laboral, ¿sí? ¿Te acuerdas cuál era la fuerza laboral? La fuerza laboral está integrada por las empleadas y no desempleados, ¿de acuerdo? Se contempla como PEA la población de 15 años y más. El número de personas empleadas está 43.92 millones y el total de desempleados es de 1.83 millones, ¿de acuerdo? Que en este caso vendría siendo la PEA, ¿de acuerdo?
Luego dice, la población en edad de trabajar, que es igual a la PEA, ya lo dijimos, la población económicamente activa, y la PNEA. Este es otro dato muy interesante. ¿Qué es la PNEA? La población no económicamente activa. ¿Cuál es la población no económicamente activa? Ya lo dije hace un momento. Los estudiantes, digamos, las amas de casa que también tienen edad de trabajar, pero que no lo hacen por cuestiones del hogar, las personas discapacitadas que también pueden cumplir una edad de 15 años y más, pero que no pueden desempeñar una actividad económica, también las personas jubiladas. Hay personas que se jubilan muy jóvenes y que pues ya no están desempeñando una actividad económica. Entonces, toda esa población no es una fuerza laboral, sino más bien es una población no económicamente activa. ¿De acuerdo? Y la suma de estas dos nos da un total de 77.24 millones. ¿Sí? La diferencia en México de la PNEA según el sexo son, es decir, esto es a lo que les decía, la población no económicamente activa. En mujeres, el 70% de esta PNEA se dedica a quehaceres domésticos, el 20% son estudiantes, 3 son pensionados y el 1 tiene impedimento físico, el resto en otra condición. ¿De acuerdo? En los hombres, los hombres que integran esta estadística de la PNA, el 48 son estudiantes, 18 pensionados, 6 en quehaceres domésticos y 3 impedimentos físicos y 25 en otra condición. ¿De acuerdo? Entonces, este es el dato del 2008. ¿De acuerdo? Ahora, con estos datos vamos a trabajar los tres indicadores que les dije hace un momento. La tasa de desempleo, ¿sí? Por otro lado, tenemos la razón de empleo a población y la tasa de participación en la fuerza laboral. ¿De acuerdo? Si aquí tenemos la fórmula. La tasa de desempleo dice que es el número de personas desempleadas entre la fuerza laboral. De acuerdo a los datos que leímos aquí, nos dice que el número de personas desempleadas era de 1.83 millones de personas. Y la fuerza laboral, que eran las personas desempleadas y las empleadas, aquí están, 43 que eran las empleadas, más 1.83 que eran las desempleadas. Al final, esto multiplicado por 100 nos da una tasa del 4%. ¿Está alta? Sí, está alta de la prioridad de los gobiernos. La prioridad de los gobiernos es mantener la tasa de desempleo abajo de los 3 puntos porcentuales a fin de que no tenga mucho problema. ¿De acuerdo? Aquí está un poquito alta. Esta tasa de desempleo, ¿qué significa? Que 4 personas de cada 100 están desempeñando una actividad económica, es decir, están desempleadas. ¿Sí? 4 de cada 100 personas están desempleadas. Entonces, pues se puede considerar una tasa moderada, y el gobierno puede desarrollar algunas actividades o políticas a fin de poder reducir estos indicadores. ¿Cómo? Pues mediante políticas hacia apoyo a la iniciativa privada, a las empresas, a lo mejor algunos tipos de políticas en cuanto a incentivos y todo esto. Pero bueno, eso va a depender precisamente de un estudio que haga el gobierno. La razón de empleo a población. Esto nos dice que es el número de personas empleadas entre la población económica, la población en edad de trabajar. ¿Sí? Acuérdate, la población en edad de trabajar, pues, está integrada por la PEA, al menos aquí en México, la PEA, más, ¿sí? Más lo que viene siendo la PNEA, ¿sí? Ese es lo que integra lo que es la población en edad de trabajar. Que si nosotros hacemos el ejercicio, aquí lo tenemos. La P y la PNA es de 77.24 millones de personas.
¿de acuerdo? Y para sacar la razón de empleo nos dice que es las personas que están trabajando entre toda la sociedad, que son 77 millones multiplicados por 100, y esto nos da un indicador del 56,86%. ¿Qué significa? Que de toda la población que puede desempeñar y que no puede desempeñar una actividad económica, que están dentro del rango de la edad de 15 años y más, el 56,86% de esa población está desempeñando una actividad económica. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa la razón de empleo de población. Y finalmente tenemos la tasa de participación de la fuerza laboral. Eh, Esta tasa de participación está dada por la fuerza laboral, es decir, la PEA, ¿sí? Es decir, las personas empleadas más las desempleadas, que es esto que está acá arriba, ¿sí? Estos 47 millones vienen siendo esto que está aquí, ¿sí? Entonces, este, estos 45 puntos de 5 entre la PNA más la PNA, que es la población, ¿de acuerdo? Y lo multiplicamos por 100 y nos da un total de 59,23. ¿Qué significa esto? De que la población que está desempeñando una actividad económica y que también no lo está haciendo, ¿sí? Entre la cantidad de la población de 15 años y más, al menos aquí en México, el 59% de esas personas están trabajando, están desempeñando una actividad económica, ¿de acuerdo? O más bien es una fuerza laboral que está disponible para el sector económico o para el sector productivo, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las tres tasas, son los tres indicadores que reflejan precisamente lo que hemos estado hablando hasta el momento. La tasa de desempleo, estos dos indicadores, razón de empleo, población de tasa de participación fuerza laboral, nos pueden servir como una perspectiva sobre todo de cómo está la población, pero el más interesante es este, ¿sí? La tasa de desempleo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta aquí. Yo creo que con las formulitas estás un poco más fácil, ¿no? No, todo bien, profe, gracias. Muy bien. Y bueno, si no hay alguna otra, vamos a pasar rápido a la inflación. Voy a hablar muy rápido de la inflación. ¿Alguien de ustedes me puede decir cómo interpreta la inflación? Para ustedes, ¿qué es la inflación? ¿O cómo la pueden definir? Así como se les venga. Es el aumento generalizado de los precios, ¿no? Aumento generalizado en los precios. Pero tangiblemente o más bien de manera real, ¿cómo lo puedes interpretar tú? Que el mismo dinero alcanza para menos. El mismo dinero alcanza para menos. Muy bien, perfecto. Karina, ¿alguna idea? Sí, que realmente el valor tangible de las cosas sigue siendo el mismo, pero más bien es por la economía en general, que ya ahora cuesta más. Ahora cuesta más, ¿verdad? Si recuerdan hace 10 años, hace 15 años, ¿cuánto te costaba una golosina, verdad? ¿Cuánto nos costaba la coquita, las sabritas? Pues cualquier cosa, incluso el kilo de huevo, el kilo de tortilla. Antes era, pues, más, se puede decir más barato, ¿no? Y efectivamente la inflación, pues, es un problema debido por varias razones, eh, ya que, pues, la inflación ocasiona problemas sociales y sobre todo, pues, graves para el sector productivo, ¿no? Eh, sí, me voy un poquito como me inclino a lo que decía nuestra compañera.
Romelia, sobre una subida generalizada en el precio de los productos, efectivamente. Pero no es tanto que suban el precio de los productos, ¿sí? Aquí hay que entenderlo más bien desde la otra perspectiva. La inflación es precisamente la pérdida, pero la pérdida del poder adquisitivo, ¿sí? Es decir, tú sigues ganando lo mismo. Lo que está subiendo son los precios de los productos, pero realmente eso significa que tu dinero vale más en el mercado. ¿Por qué? Porque tienen menos poder de compra. Si antes comprabas a la quincena, por así decirlo, un ejemplo, este, te comprabas unos 5 kilos de huevo, por así decirlo, en un mes o en una quincena, no sé. Para el siguiente mes, a lo mejor el precio del huevo va a subir, pero tu salario sigue siendo el mismo. Entonces ya no te va a alcanzar para los 5 kilos de huevos, sino te va a alcanzar para 4,5 kilos. El salario que ganas, pues está perdiendo un valor de mercado de medio kilo de huevos si lo trasladáramos desde ese enfoque, ¿no? Entonces, la inflación es precisamente eso, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Y en la economía, eso es algo muy, 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 muy grave, porque ha habido casos, y sobre todo casos extremos en Latinoamérica, siendo uno de ellos el que está ahorita en boca de todos a principios del año, que fue lo de Venezuela. Si mal, no me recuerdan, antes del COVID-19, Venezuela venía con con un problema de inflación severamente hiper grande, en donde pues el dinero ya no valía nada, ¿sí? Y estaban regresando a una economía ya más tradicional, más rudimentaria, donde pues solamente se estaba practicando el trueque, ¿no? El trueque como una actividad de intercambio, como una actividad en la que se estaba generando la satisfacción de consumo de muchas personas, de muchos hogares, dado por ese método, por ese sistema, ¿no? De trueque. Y ya el dinero dejaba de ser un intermediario este, para poder, ¿cómo se llama? Ser ese factor de intercambio, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, la inflación es grave cuando no se le da la seriedad, y puede ser, en cierta manera, es muy impredecible. ¿Por qué? Porque no se sabe qué es lo que vaya a pasar. Eh, Aunque pues tiene mucha razón el sector productivo, y todo influye sobre todo en la cuestión salarial, ¿sí? Cuando los salarios no se adaptan a las condiciones ¿cómo se llama?, de consumo, pues entonces persiste esa pérdida, ¿no? Y pues bueno, aquí nos habla esta lámina que lleva a problemas como la redistribución de ingresos y la riqueza. Cuando hay un proceso de inflación, se da esa desigualdad social. ¿Por qué? Porque pues los que más pierden dentro de un proceso de inflación son aquellos que tienen un ingreso pues mínimo, un salario mínimo. Y pues es donde ese detonante, ese problema de inflación, pues ataca más a este segmento de la población, ¿no? Y las personas que pues que tienen o que tienen una posición dentro de la sociedad más acomodada, pues obviamente sí les pega, pero ellos tienen la capacidad de poder salir adelante más fácil. Entonces, eso deja entrever mucho, mucho de la desigualdad social que puede existir. Hay una desviación en los recursos, alejándolos de la población. Cuando hay inflación, muchas empresas deciden cerrar, muchas empresas deciden parar, muchas empresas deciden
postergar muchos de sus proyectos porque eso puede perjudicar precisamente el patrimonio, el capital como tal. Entonces, la inflación es algo muy dañino. Aquí en los noventas, en México, vivimos una devaluación, una inflación dada por la moneda, por la devaluación de nuestra moneda, la devaluación del peso, cuando se le quitaron los dichosos tres ceros, ¿no? A nuestra moneda, convirtiendo los millones en miles, y pues eso llevó a un proceso de inflación muy grande, ¿de acuerdo? Muy grande, ¿por qué? Porque sobre todo en la cuestión financiera, en la cuestión financiera se vivió esos impactos muy grandes porque las personas nos creíamos ricos hasta cierto grado por mencionar que teníamos millones y de repente te cortan los millones a miles y pues obviamente eso incidió dentro del patrimonio, dentro del capital, dentro de las deudas, dentro de las inversiones y pues llevó consigo a un desencadenamiento de muchos factores que pues obviamente perjudicaron, ¿no? Y pues eso fue desencadenando varias cosas que llevó a la economía mexicana a una crisis en ese momento. Una crisis no solamente económica, también era política, que bueno, no nos vamos a meter tanto en esa cuestión porque bueno, ya es algo más histórico. Pero bueno, para poder conocer las tasas de inflación, pues recurrimos a un indicador. Este indicador se le denomina el Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿Sí? Ay, caray, ese me fue el... Ah, aquí. El indicador de precios al consumidor, que es el INPC. Hay que tener algo muy claro, chicas. El INPC es un indicador el cual nos dice qué tan bien está el valor de los productos, en este caso de una canasta básica, en nuestro país. ¿Cuál es el valor de la canasta básica en nuestro país? ¿Qué tanto varía una canasta básica con respecto a una medida en cuanto a periodo se refiere? ¿De acuerdo? Porque para poder determinar los niveles de inflación necesitamos hacer medidas periódicas. ¿Qué significa? Lo que costaba hace un mes con respecto a lo que cuesta hoy, o lo que cuesta hoy con respecto a lo que costaba hace 2 o 3 meses. Eso nos da una perspectiva de qué tanto los niveles de inflación han cambiado o han permanecido estáticos o simplemente han bajado, ¿no? A lo que nosotros conocemos como canasta básica, pues es una canasta de productos que integran el consumo dentro de una sociedad. Aquí en México tenemos contemplado por una cantidad de 40 productos. Entre ellos, pues obviamente están los productos que más se consumen. ¿Cuáles son los productos que más se consumen en México? Pues el frijol, la carne, el huevo, las tortillas, el transporte, la telefonía y diferentes productos que integran esta canasta básica. ¿Todos los países tienen canasta básica? Sí, aunque también varía. No son los mismos productos que se consumen aquí en México a los que se consumen en India o a los que se consumen a lo mejor en Francia. Entonces, cada canasta básica va a depender mucho pues de la sociedad misma, ¿no? Pues, de su nivel de consumo. Entonces, para poder llegar a la inflación, necesitamos conocer el índice nacional de precio del consumidor, que no es más que el valor total de una canasta básica. Y para llegar a la inflación, pues necesitamos evaluar la variación periódica que existe entre el precio actual y el precio anterior. Entonces, eso es lo que es la inflación. ¿Cómo se elabora la inflación? Pues se elabora dentro de lo que viene siendo
bueno, más bien cómo se elabora el índice nacional de precios al consumidor. Aquí dice índice de precios al consumidor, ¿de acuerdo? Que es el mismo. ¿Cómo se elabora este índice de precios? Pues se elabora dentro de tres etapas. Primero, se hace la selección de la canasta básica, es decir, cuáles son los productos que integran una canasta básica en una sociedad o en un país. Insisto, para México son 40 productos, ¿sí? Entre bienes y servicios. Para otros países pueden ser más o pueden ser menos. Una vez que se selecciona cuáles son los productos que van a integrar la canasta básica, se hace la aplicación de la encuesta, ¿sí? De los precios mensuales. Es decir, el instituto encargado de hacer esta encuesta es el INEGI aquí en México y recurre a los principales mercados de abastos, a los principales mercados regionales, incluso a los supermercados, hacer una evaluación, hacer una valoración de lo que costarían esos 40 productos en el mercado, a precio mercado real, precio corriente, y pues desde aquí, pues obviamente se llega a lo que viene siendo el costo de una canasta básica o de la canasta básica. Y finalmente se hace el cálculo del IPC, del índice de precios al consumidor, es decir, se obtiene ya lo que viene siendo el valor de la canasta básica. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los tres pasos que se llevan a cabo para el índice de precios. Pero para calcular ya el indicador de inflación, cómo calcular la inflación, pues no es más que nada la variación del valor actual entre el valor anterior. Entonces, para eso utilizamos pues el costo de las canastas básicas, dependiendo del periodo base, es decir, con cuál lo vamos a comparar, si lo vamos a comparar el precio actual con el precio de hace 2 meses, con el precio de hace un mes, ese es el periodo base y con ello obtenemos lo que viene siendo el indicador de inflación en términos porcentuales, es decir, vamos a conocer a cuánto asciende los niveles inflacionarios, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos una pequeña tablita de cómo está integrada la canasta básica en Brasil y en Estados Unidos, dependiendo de el tipo de productos que integran. Por ejemplo, la mayor cantidad de productos que integran una canasta básica en Estados Unidos lo contemplan los alimentos, las bebidas en Estados Unidos, pero en Brasil ese sector de alimentos y bebidas pues es mayor, ¿no? Entonces, por eso les decía que puede variar. Entonces, ahí está. Y bueno, la inflación tiene varios efectos que, bueno, por ahí comentábamos un poquito. En primera, daña el poder adquisitivo, ya lo dijimos, el valor del dinero vale cada vez menos, el poder de adquisición es inferior, entonces es importante mantener los niveles de inflación un poquito abajo, ¿verdad? Y al igual que el desempleo, la inflación se tasa en sobre el 3%, ese siempre es la prioridad. A nivel mundial, todos los países procuran mantener su tasa de inflación abajo de los 3 puntos porcentuales también. Afecta el crecimiento económico o por obvias razones. ¿Por qué? Porque pues hay menos consumo, ¿no? Distorsiona las decisiones de consumo y de ahorro. Eh, si ves que la inflación se viene, ¿qué es lo que haces? No ahorras. Olvídate, ahorrar es algo erróneo. No ahorres en un proceso inflacionario porque tu dinero va a valer menos en el futuro y pues también se postergan las decisiones de consumo, ¿verdad? No puedes recurrir a endeudarte con una vivienda, ¿por qué? Porque a lo mejor más adelante la deuda se puede duplicar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Propicia una desigualdad en la distribución del ingreso, ya lo decíamos, las personas de mayor poder adquisitivo, o es decir, las personas más acomodadas, ¿cómo se llama?
no se ven tan afectadas. Y esto recae en esa desigualdad entre la pobreza y la riqueza. Y finalmente dificulta la demanda, ¿sí? Las personas cuando hay un proceso de inflación, pues casi no consumimos, nos mantenemos a la expectativa y solamente adquirimos los bienes más necesarios. Y pues obviamente el otorgamiento de créditos, olvídate, esto no se hace dentro de un proceso de inflación. ¿Por qué? Porque son muy inestables tanto las tasas de interés como el valor del dinero en un futuro. Entonces, imagínate que adquieras una deuda, digamos, de unos 100,000 pesos ahorita y el proceso de inflación se van al 20%, por así decirlo. Esos 100,000 pesos que sacaste ya no van a valer 100,000 pesos, van a valer en precio de mercado o va a valer 80,000 pesos. Entonces ya nada más vas a poder comprar 80,000 pesos de esos 100,000, pero tu crédito pues todavía debes eso. Y para sacar ese crédito, pues basta, para sacar o pagar esa deuda, pues te va a costar más. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y a grandes rasgos, esto de la inflación, más adelante vamos a hablar un poquito de cómo se obtiene la inflación. Pero bueno, hasta aquí, preguntas, comentarios. No sé, siento que me fui muy rápido, pero era por el tiempo. Karina, te escucho. Sí, yo tengo una pregunta, maestro. Por ejemplo, bueno, se sabe que hay como un porcentaje promedio, ¿no? De inflación a nivel global, pero ¿cómo se sabe que, por ejemplo, México está pasando por un proceso inflacionario y que no es momento de adquirir un crédito, Ajá. una Eh, inversión? es por eso que tenemos el indicador de inflación. Ahorita, si tú te metes incluso te puedes meter al Google ahorita inmediatamente y ponerle inflación en México actual. Déjame lo veo y te digo en cuánto está ahorita. Bueno, al menos tenemos el indicador de diciembre, que fue el mes que se cerró. Eh, Dice que cerramos en 3,69% en diciembre. ¿Qué significa esto? Que los precios de los productos pues estuvieron un poquito alto, aunque dicen que estuvo a la baja. Ahorita en enero la tasa se prevé que llegue casi a los 4 puntos porcentuales. Casi por lo regular siempre en enero los niveles de inflación se suben un poquito por los altos costos, ¿no? Insisto, ¿cómo podemos conocer este dato? Pues lo podemos obtener precisamente midiéndolo por el valor de las canastas básicas, ¿sí? Ver cuánto cuesta un producto o una canasta de lo que tú consumes en este momento y compararla con lo que te costaba esa misma canasta, esa misma cantidad de productos hace un mes y puedes sacar si subió o bajó, y eso nosotros le denominamos inflación. Para este dato, como tú lo mencionas, pues sí necesitamos recurrir, pues ya para verlo ya en las cuestiones financieras, verlo directamente dentro de la página de internet del Banco de México o la propia página de gobierno, en donde pues ahí puedes darte cuenta tú cómo está la tasa de inflación. A nivel mundial, te digo, a nivel mundial, se tiene el objetivo de mantener las tasas de inflación, el tope es de 3%. Cuando es una tasa del 3%, se puede considerar que no es tan pesada, pero ya una tasa de arriba del 3% ya se considera pues moderada y que hay que tener cuidado. Ha habido casos, insisto, en países, Venezuela, Argentina, Cuba, Grecia, algunos países que sus tasas de inflación se han ido hasta los 50%, 60%, incluso hasta más del 1,000%. ¿Sí? Históricamente ha habido, se ha desencadenado eso. Imagínate, o sea, ya tu dinero no vale absolutamente nada, ya no puede comprar nada tu dinero. ¿Y quién hace el dinero?
los gobiernos. Entonces, es un problema de política económica, es un problema monetario dentro de los países cuando no pueden reducir sus niveles de inflación. Entonces, sí es algo muy grave. Y aquí, como lo dije, en un proceso inflacionario no te metas en deudas. ¿Por qué? Porque puedes afectar la cuestión patrimonial. ¿De acuerdo? Entonces, igual más adelante vamos a hacer un ejercicio para que sepan cómo se obtiene la tasa de inflación y conozcan. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas?